¿Cuándo fue la última vez que te preguntaron cómo estás y tú dijiste bien? Pero bien de verdad, no bien de, bueno, no te voy a contar mi vida. Bien, bien. El bienestar es un tema complejo que vamos a tratar en el vídeo que empieza ahora mismo. Como siempre vamos a ver una dimensión un poquito más teórica y luego vamos a conocer recursos, infografías para utilizarlas en nuestra vida cotidiana y también ejercicios prácticos. Así que vamos al lío. Bueno, pues cuando los psicólogos estudian el bienestar para definirlo, para poder conceptualizar este constructo, que de nuevo es un concepto que no podemos medir, pero que sí podemos vivenciar, nos hablan de tres factores que llaman afecto positivo, afecto negativo y satisfacción. El afecto positivo sería el número y cantidad de emociones positivas de nuestro día a día. El afecto negativo sería pues las emociones que percibimos como más negativas, aunque ya sabéis que yo siempre digo que no hay emociones negativas, son todas necesarias, solo que algunas se pueden volver desadaptativas porque no nos sirven en la situación en la que se están manifestando. Pero bueno, en este caso serían esas emociones que la persona que las vivencia, las experimenta, las evalúa como algo negativo. Y finalmente el grado de satisfacción, es decir, algo ya que es la evaluación de tu propia manera de vivir. Pues si encontramos una persona que manifiesta vivir gran número de emociones positivas, pocas emociones negativas y que en general está satisfecha con su vida, podremos hablar de bienestar. Esa sería la definición que sirve para adultos y para adolescentes. A lo largo de la historia los psicólogos han querido correlacionar el bienestar con algunos factores para ver si efectivamente haciendo experimentos se veía que había una correlación o no existía nada que pudiera indicar que hay una relación entre ambos conceptos. Por ejemplo, bienestar y género. ¿Sienten más bienestar las mujeres, los hombres? Pues resulta que no han encontrado correlación entre los estudios, a pesar de que hoy en día pues sabemos que nosotros sentimos mucha más presión en muchísimos ámbitos, pero los estudios que se han hecho hasta ahora no evidencian que haya una correlación. Lo mismo sucede con la edad. Podríamos pensar que a edad más joven mayor bienestar o a edad superior por el tema de factores psicosociales, salud, laborales, etcétera, que cuanto más edad pues menos bienestar se experimenta y no se ha encontrado correlación alguna. Lo mismo sucede con los factores demográficos. No parece que haya un concepto de bienestar diferente o más alto o más bajo en distintas sociedades de niveles socioeconómicos distintos o incluso con diferentes factores culturales como podrían ser sociedades orientales versus occidentales. No existe correlación. Y sin embargo sí que han aparecido correlación en dos aspectos muy interesantes. Uno de ellos son los factores intrapersonales, es decir, tu autoconcepto, el cómo tú enfoques la vida. Sí que se ha visto en los estudios una correlación entre el grado de bienestar de las personas y cómo ellos se ven a sí mismos. Y también con sorpresa, deporte. Ya sabéis que soy una firme defensora, siempre me alegro, la verdad, cuando encuentro este tipo de estudios. Hay una correlación que no permite... no quiero repetirme, no permite aunar deporte y bienestar de una forma totalmente directa, pero sí se ha probado que el deporte reduce la ansiedad, reduce el estrés. Entonces, al reducir estas emociones que decíamos antes que pueden ser negativas, se pueden valorar como emociones negativas, sí que parece ser que fomentan las positivas y la sensación, la evaluación de que todo pues está mejor, de bienestar. Y habría que aclarar también que el bienestar no es un concepto estático, sino que es un concepto dinámico porque, aunque nos refiramos al presente cuando hacemos una evaluación de cómo nos sentimos, también es verdad que está muy relacionado con nuestra proyección hacia el futuro. Cuando tenemos metas, ilusiones, propósitos de vida, es mucho más fácil experimentar el bienestar, estar motivados, sentirnos a gusto, que cuando no lo tenemos. Y diciendo esto vamos a pasar ya a la parte más práctica, a la parte de recursos, porque hay dos psicólogos que nos plantean dos modelos diferentes para evaluar, conocer los fundamentos del bienestar y poder trabajarlos nosotros en nuestra vida cotidiana. Vamos a profundizar en ello. Como siempre yo te voy a dejar abajo dos infografías que resumen de una forma más gráfica, más visual y más atractiva estos dos modelos. El primero es de Carol Reeve, que tomó 5 dimensiones del bienestar que ella nos dice que están interrelacionadas entre sí, es decir, que se afectan unas a otras y bueno, van un poco todas a la par. La primera de ellas es la dimensión de la autoaceptación. Fijaros, no hablamos tanto del autoconcepto, la autoestima, como yo me veo y me evalúo a mí mismo, sino cuánto de dispuesto estoy a aceptarme tal como soy, a vivir conmigo mismo. El segundo sería nuestra dimensión social, nuestras relaciones con los demás, relaciones de calidad, relaciones que no sean tóxicas y que al fin y al cabo nos enriquezcan porque somos animales sociales.
El tercer aspecto nos dice Carol Reef que es tener un propósito en la vida, una meta. Esto lo vamos a ver cómo profundiza mucho más el siguiente modelo, el modelo de Seligman, el PERMA, e incluso también en una infografía práctica que os voy a dejar. Estoy firmemente convencida de que tener un propósito en la vida, sea del tipo que sea, tener una meta, nos hace sentirnos mucho más conectados, que nuestra vida tiene sentido y valoramos mucho más las emociones positivas. Incluso tenemos más resiliencia, que ya te dejé un vídeo al respecto que tienes en el canal, para afrontar lo negativo. La autonomía, por supuesto, el sentirte autónomo a nivel funcional, pero también a nivel emocional, es un aspecto muy importante. También, ahora que rescato vídeos, te recuerdo que tienes uno acerca de la dependencia emocional, y un poco lo contrario sería eso, la autonomía emocional, el sentirme suficiente y bastante para afrontar las cosas de la vida, a pesar de que me apoyen los demás, como es lógico, pero no dependa de ello, no dependiendo. Y finalmente, el quinto punto que nos señala esta autora es el dominio del entorno. Como yo digo siempre, no vamos a pensar que estos son los mundos de Yuppie y que aquí no nos influyen las casuísticas externas. Por supuesto que nos influyen, pero aunque nos influyan, no van a ser determinantes siempre y cuando pues tengamos un poco una idea, como decía, unas metas y unos valores bien establecidos. Y visto este modelo, vamos a pasar, como digo, al de Seligman, que es un poquitito más complejo, aunque no mucho, y que da además un factor, da una vuelta de tuerca cuando plantea la libertad de las personas un poco para elegir una serie de valores que les enfoquen en la vida, ¿no? Como decía, se llama modelo PERMA y es porque es un heurístico de cada una de las letras que forman sus componentes, ¿no? En este caso, sus 5 componentes también. La P es de Positive Emotions, como veíamos antes, pues lo que decíamos, ¿no? Tu percepción personal de las emociones positivas que hay a tu alrededor. Que ojo, muchas veces esto es algo totalmente subjetivo y podemos ver a personas que van por la vida, pues como decía Víctor Coopers, como personas bombillas, encendidas, valorando lo bueno que les pasa, y personas que en unas situaciones semejantes, pues se vienen abajo, se ahogan en un vaso de agua y se quedan en la queja y en el no poder salir de ahí. Por eso mismo decíamos antes que los estudios no han evidenciado que haya una correlación a veces entre las cosas externas que nos pasan o las circunstancias, en este caso ya decíamos sociodemográficas, por ponerle un concepto un poco más teórico, y cómo nosotros nos sentimos. Y en este sentido, como decía yo, las emociones positivas y valorarlas, sobre todo vivirlas y ser consciente de ellas, valorarlas, pues son un factor de bienestar clarísimo. El segundo, el punto E, sería el engagement, es decir, el compromiso que tú tienes contigo mismo. Vamos a hablar de meta, vamos a hablar de propósito, de ilusiones y de motivación. Muchas veces se ha utilizado la palabra motivación, está un poco prostituida en el sentido en que parece como que la motivación de la gente tenga que venir de fuera, ¿no? La motivación del alumno por aprender se la tiene que dar el profesor, o la motivación para ir al gimnasio me la tiene que dar el querer tener un cuerpo 10 o una salud estupenda, cuando en realidad a veces la vida, más que motivación, se trata de hábitos también, pero bueno, el tener unas metas sí que nos hace estar bien enfocados hacia unos propósitos y sentirnos, como decía yo antes, pues más en sintonía con la vida. Si nos vamos a la R, pues vamos a llegar a las relaciones sociales, R de relationships. Relaciones sociales, como decíamos, positivas, que sumen, que sean nuestra red de soporte emocional cuando es necesario, pero también que tiren de nosotros y que nos hagan crecer. A veces cuesta elegir este tipo de relaciones y por eso también en un vídeo toqué el tema de la toxicidad, de rodearnos de personas tóxicas o tener nosotros mismos también a veces conductas tóxicas, porque como ya te he explicado en más de una ocasión, yo pienso que no es que una persona sea tóxica en sí misma o deje de serlo, sino que a veces todos tenemos comportamientos que hacen alusión, por ejemplo, al chantaje emocional, a juzgar, a los prejuicios, que son pues los comportamientos tóxicos. Llegando a la M, este me ha parecido especialmente interesante. Carol Reef no lo trata tanto, o por lo menos no he leído yo cosas que lo enfoquen tan claramente. La M del PERMA es Meaning and Purpose, es tener un sentido de la vida, y un sentido de la vida puede ser religioso o no serlo. Que tu vida tenga un sentido, como yo digo, que tus días tengan una motivación grande y muchas pequeñitas. Eso lo vamos a ver después en la infografía que he hecho yo resumiendo un poco todo lo que he leído acerca de este tema que tratamos hoy, ¿no? Del bienestar. Y como te decía, cuando tu vida tiene un sentido, sea el que sea familiar, sea profesional, sea religioso, pues espiritual, entonces sientes que todo cuadra, ¿no? Entonces percibes mejor también el bienestar.
Y finalmente vámonos a la A del modelo Perman, que también me parece muy interesante porque es accomplishment y hace referencia al éxito y al sentido del logro. A cuánto de satisfecho, vuelve otra vez el concepto de satisfacción a salir a la luz. Cuánto de satisfecho, de satisfecha te sientes tú con los objetivos que has ido cumpliendo, las metas que has ido consiguiendo o las que tienes por delante por conseguir. Se cierra un poco el círculo y por eso me parece que es un modelo muy completo y muy interesante para luego cada uno de nosotros pues poder aplicarlo a nuestra vida, a nuestra ideología. Como digo, son temas muy subjetivos, pero creo que es muy interesante. Y por supuesto el crecimiento personal es un factor de bienestar que, si bien no ha salido por aquí, subyace algunos de los ítems que hemos tocado, y el sentir que estás creciendo, que estás madurando y que evolucionas y no te quedas siempre igual, creo que es un factor también muy importante y muy a tener en cuenta. Y dicho esto, como decía antes, voy a hacer un pequeñito resumen de lo que yo pienso que es más práctico de todas estas aportaciones acerca de la teoría del bienestar. Y yo, para que mis días tuvieran más bienestar, ¿qué pasos te recomendaría? 1. Que tus días tengan un propósito grande y varios pequeños. Como veíamos antes, ¿no? Todos tenemos que tener un propósito en la vida, una gran meta que nos explique qué hacemos aquí, sea de índole religiosa, espiritual o de índole práctica. Y si te levantas por la mañana y tus días tienen un propósito grande y varios pequeñitos, es mucho más fácil afrontar con resiliencia las diferentes situaciones que nos vengan. Nadie se levanta por la mañana chutado de la vida, o muy pocas personas. Hay épocas en las que no tienes ganas, estás desmotivado por lo que quiera que sea, pero es verdad que cuando hay algo por lo que luchar, pues te vas a levantar y vas a seguir viviendo. El segundo punto sería: perdona tus errores, no eres perfecto, no eres perfecta, porque muchas veces somos nuestros peores jueces. Y de hecho quiero hacer un vídeo que trate el tema del autosabotaje porque me parece muy interesante y lo percibo también muy a la orden del día. Y creo que a veces somos nosotros los que nos exigimos demasiado, nos juzgamos con más dureza que nadie, tenemos pensamientos negativos muy duros contra nosotros mismos y nuestro autolenguaje pues se resiente también por eso, y nuestra autoestima baja, nuestro estado de ánimo, etcétera. Entonces, aprender a perdonar los errores, tener compasión, que es una fortaleza que es muy interesante y que también me gustaría tratar en algún vídeo posteriormente, pues creo que hay que empezar por tener compasión por las personas, pero también por uno mismo, y perdonar nuestros errores porque no somos perfectos. El tercer punto, muy relacionado con la autoestima: me quiero y me cuido. Muchas veces vivimos cuidando a los demás o vamos dándole lecciones a los demás de lo que deben de hacer, de lo que no deben de comer, de lo que deben... Y nosotros no nos estamos cuidando, nos estamos descuidando en diferentes aspectos. En el descanso, en el tiempo propio de ocio, estamos sacrificando algún apartado de nuestra vida que sabemos que nos hacen bien porque vivimos por y para lo que sea, ¿no? Pues en ese sentido también me quiero y me cuido. El número cuarto, han hecho alusiones los autores varias veces a las relaciones positivas, entonces yo lo he llamado: te rodeas bien, bien en el sentido de que es mejor estar reunido, de lo que dice la sabiduría popular, ¿no? Mejor pocos amigos y de verdad que tener un gran círculo de personas con las que me relaciono, pero que luego no pueden ser mi soporte emocional porque no van a estar ahí, porque tienen sus cosas, tienen su vida, porque el grado de relación que tengo con esas personas no es de esa intimidad, etcétera, ¿no? Entonces, te rodeas de personas bien, que te hagan bien, de personas que sanen. El siguiente punto sería: perdona y pasa páginas, porque a veces vivimos con el rencor, con el enfado, y eso solamente nos hace daño a nosotros mismos, porque al fin y al cabo a la otra persona a lo mejor ¡plin! Y no es positivo para nada, y somos nosotros los que estamos, esa emoción negativa que decíamos, cuanta menos tengamos, cuanta más sensación de que tenemos pocas emociones negativas tengamos, mayor nuestro bienestar. Pues si tú estás ahí, que te guarda el rencor y lo tienes metido en una cajita dentro de tu corazón, pues obviamente es una emoción negativa que vas a tener siempre presente. Es mejor pasar páginas, es mejor soltar y seguir para adelante con la vida de uno. Perdonar. Y finalmente, como decía antes, practicar la compasión, pero también la gratitud, agradecer, ser consciente de todo lo que uno tiene alrededor, porque muchas veces cuando nos instalamos en la queja estamos olvidando valorar todo lo que tenemos, estamos dando por hecho que todo nos ha sido dado, nos viene dado y que está así y que está bien, cuando realmente el ser consciente de que podría ir peor por cualquier cosa no quiere decir tener un punto de vista pesimista de la vida, pero sí tener claro y agradecer, como digo, lo que uno tiene bueno alrededor. Y dicho esto, vamos a pasar a los ejercicios, que como siempre pues me gusta plantearlos un poco de otra manera, de una forma más visual, más gráfica, y que espero que te resulten interesantes. Crea una rutina diaria también para tu bienestar. Ya hablamos de la importancia de planificar nuestro tiempo en el canal, pero es que además puede ser una gran fuente de bienestar si, aparte de organizar tus obligaciones y tus metas, planificas a diario un tiempo para cultivar tu bienestar. Hacer una relajación, leer media hora, dar un paseo,
ponerte una mascarilla. Son momentos que pueden reducirse a unos minutos, pero estarás prestando atención plena a ti mismo y a tu estado emocional. Si además haces alguna de estas actividades en familia, vuestra sensación de bienestar grupal se aumentará y será más placentero, porque estaréis conectados. Body Scan. Es en realidad una técnica de mindfulness, pero puede ser muy útil para mejorar cómo te sientes y conectarte con tu parte más física. Consiste en preparar el ambiente en una habitación agradable, tumbarte en un lugar tranquilo y relajado y escuchar tu cuerpo. Recorre tu cuerpo de los pies a la cabeza. Ve deteniéndote poco a poco. Los dedos de tus pies, la planta, el empeine. ¿Qué te dicen? ¿Cómo están? ¿Están, ¿Están cansados, relajados, tensos? ¿Tienen frío o calor? ¿Qué te transmiten? Ve pasando a diferentes partes de tu cuerpo hasta completar y reflexiona. ¿Qué te ha dicho tu cuerpo? Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Cuéntame si te parece interesante el concepto de bienestar, si te lo habías planteado alguna vez o habías conocido la teoría PERMA. Déjame en comentarios si quieres sugerencia para próximos vídeos que te gustaría ver en este canal. Y por supuesto que si conoces a alguien a quien crees que le podría resultar interesante este vídeo, estaré agradecida de que lo compartas. Gracias por verme y hasta la próxima. Chao. En nuestra vida cotidiana y también ejercicios prácticos, así que vamos al lío. Yo decía vamos al lío aquí, como digo más a fondo, pero se me ha ido totalmente el hilo. Se me ha ido el hilo.